Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Héctor Murillo, soy profesional en salud ocupacional. El día de hoy vamos a realizar la capacitación de conservación auditiva. En esta capacitación debemos tener en cuenta los riesgos a los cuales nosotros estamos expuestos en nuestra vida laboral, ¿sí? En este caso es el riesgo físico con referencia al ruido. ¿Qué es el ruido? El ruido es un sonido indeseable que produce efectos en el cuerpo, ya sean a nivel psicológicos o fisiológicos, que intervienen en todas las actividades que nosotros realizamos durante nuestra jornada laboral o nuestro descanso o la comunicación con las demás personas. Tenemos que la clasificación del ruido se divide en tres grandes grupos. El primer grupo es el ruido constante. El ruido constante es esa presencia de ruido que generan todos los motores eléctricos o todas las máquinas que con las que nosotros estamos manejando durante nuestra jornada laboral. El segundo grupo es el ruido intermitente. Este hace referencia a la presencia de subidas bruscas o repentinas de la intensidad del ruido, ¿sí? Como es el caso del accionar de los taladros o las pulidoras. También tenemos el ruido de impacto. Este ruido de impacto es la variación del sonido intempestivamente con un golpe que generan las máquinas, ya sea por la producción de estampados o los troqueladores o las moldeadoras que generan ese ruido de impacto. Tenemos que identificar también lo que son las fuentes generadoras de ruido. Estas fuentes generadoras de ruido son aquellas que producen ese ruido indeseable, ese ruido molesto que se encuentran en nuestro alrededor de acuerdo al funcionamiento de las máquinas, equipos o las herramientas que nosotros manejamos. También lo tenemos que identificar esa fuente generadora a nivel vehicular, digamos con los montacargas, los tractocamiones, las grúas, las motobombas y todos los contenedores o refrigeradores que nosotros utilizamos durante nuestra jornada laboral. El cuerpo humano es muy perceptible a un límite máximo de 85 decibeles. A partir de ahí, los niveles de exposición del ruido son muy altos y pueden afectar el oído de las personas. Entonces, cuando nosotros tenemos un nivel de ruido de 85 decibeles, lo podemos tener un tiempo de exposición o un trabajo continuo de 8 horas, que es la que nosotros normalmente utilizamos. A medida que se van aumentando los decibeles, tenemos que ir disminuyendo el tiempo de exposición al cual estamos expuestos, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos validar que si tenemos un ruido mayor de 90 decibeles, el nivel de exposición sería mínimo de 4 horas y así sucesivamente. Por decir algo, tenemos un ruido de 130 decibeles, ahí en ese caso no alcanzamos a escuchar absolutamente ningún tipo de conversación. Lo que escuchamos es un crujido o una interferencia que no nos deja escuchar a las personas que están hablando. Tenemos que tener en cuenta la valoración de los riesgos de acuerdo a la generación de enfermedades laborales, ¿sí? Que en este caso sería alto esa valoración del riesgo en cuanto a que no escuchamos una conversación en tono normal a una distancia de 40 a 85 centímetros. O a nivel medio podemos escuchar una conversación en tono normal a una distancia de 2 metros. Ahí es cuando nosotros empezamos a ver que nos está siendo afectado nuestro oído. Y cuando estamos normales, la valoración sería muy baja. ¿Por qué? Porque podemos escuchar esa conversación en tono normal a una distancia mayor a 2 metros. De acuerdo a eso, tenemos unos efectos del ruido en la salud. ¿Por qué? Porque generamos la pérdida de audición. Empezamos a presentar lo que se llama la hipoacusia, pérdida del oído. También tenemos la perturbación del sueño en cuanto nos da
dificultad para conciliar el sueño o simplemente por el cansancio y por el agotamiento, por esa fatiga que sentimos, nos podemos despertar varias veces en la noche y no podemos descansar bien. También genera problemas a nivel de la salud mental, generando esa ansiedad, esa preocupación o esos dolores de cabeza continuos que nos dan a veces, generándonos el mal genio, el mal humor con las personas que están a nuestro alrededor, ya sean los trabajadores, los compañeros de trabajo o en nuestra casa con nuestra familia, la esposa, los hijos. Igualmente genera enfermedades cardiovasculares, el aumento de la hipertensión o enfermedades coronarias. Para esto debemos tener unas medidas de prevención y control en cuanto al ruido. Primero que todo debemos hacer esa disminución de los ruidos en la fuente sonora. Quiere decir que debemos realizar el aislamiento de todas las áreas generadoras de ruido con respecto a las demás áreas de la empresa. Igualmente tenemos que estar pendientes del mantenimiento preventivo y correctivo de todas las máquinas y todas las herramientas que nosotros utilizamos, porque cuando se van deteriorando, se van desgastando, van generando un ruido más agudo, más intenso. Tenemos que tener en cuenta de señalizar todas las áreas generadoras de ruido para asimismo crear controles y medidas preventivas dentro del trabajador. El segundo grupo es la disminución de los ruidos en el medio. Lo que debemos hacer ahí es realizar ese aislamiento, ese encerramiento de las máquinas generadoras de ruido y que están perturbando el trabajo de todos los compañeros. Igualmente podemos recubrir todas las paredes con un material absorbente, ya sea hule, espuma, icopor o corcho, de la oficina o del ambiente donde se está generando ese ruido. Otra de las medidas de prevención ya sería la disminución de los ruidos en el trabajador. Para esto debemos tener en cuenta la labor que está desempeñando el trabajador y el tiempo de exposición que tiene en cuanto al ruido. Si nos damos cuenta que excede los 85 decibeles de ruido, debemos dotar a nuestros trabajadores de elementos de protección personal adecuados, como es el caso de los tapaoídos o tapones premoldeados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos tapaoídos desechables y tapaoídos reutilizables. Esto lo que hace es disminuir 27 decibeles del ruido del área donde nosotros nos encontramos, permitiendo que cuando insertamos nuestro tapaoídos, lo que hacemos es que se adhiera al canal auditivo y no deje pasar el ruido como está en el área. Otro tapaoídos que tenemos es el tipo copa o orejeras. Estas orejeras lo que hacen es disminuir en 33 decibeles la intensidad de ese ruido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es adherirse completamente al contorno de la oreja, tapando completamente la oreja y no deja pasar el ruido. En conclusión, si nosotros utilizamos los tapaoídos de inserción más las orejeras, lo que estamos haciendo es disminuyendo 60 decibeles del ruido normal al cual estamos expuestos. Por decir algo, estamos en 85 decibeles y estamos disminuyéndolo en 60, realmente lo que estamos alcanzando a percibir en el ruido serían 25 decibeles no más. Pero para esto debemos seleccionar adecuadamente los elementos de protección personal, ¿sí? Sabiendo muy bien que deben tener un buen ajuste, una buena eficiencia, una mayor comodidad, una facilidad de uso y que sean compatibles con otros elementos de protección personal. Los tapones tienen una ventaja muy importante. Vienen en diversos modelos y estilos. Son compatibles con otros elementos de protección personal. Hay tapones reutilizables o desechables. Son fáciles de usar, de transportar y de guardar. ¿Por qué? Porque siempre nos lo entregan con un estuchecito en el cual evitamos que se nos ensucien o se nos deterioren con el tiempo. No interfieren con los lentes, el pelo o la barba.
Igualmente también tenemos unas desventajas muy presentes. ¿En cuanto a qué? Que es en algún momento se nos puede perder muy fácilmente. Los dejamos en el escritorio o en el área de trabajo y después cuando volvemos no los encontramos. ¿Sí? Están contraindicados cuando existe infección en el oído, es decir, que no debemos utilizar tapaoídos. Pueden salirse muy fácilmente solamente con el movimiento de las mandíbulas cuando comemos o cuando estamos hablando, se van saliendo del canal auditivo y nos deja expuestos a lo que es el ruido. En cuanto a las orejeras, las ventajas es que es un único tamaño, son tamaños estándar. Su colocación es muy rápida, hay modelos variados y las partes que tienen las orejeras son fáciles de comprar o de adquirir en cualquier almacén en los que vendan elementos de protección personal. Igualmente para esto también tenemos unas desventajas. ¿Sí? Las desventajas son que son muy incómodos en áreas calurosas o en espacios muy incómodos, muy pequeños. ¿Sí? Difíciles de transportar y de guardar. ¿Por qué? Porque por el volumen debemos tener en cuenta que debemos guardarlo en una caja y la caja debe ser un poco más grande. Interfieren por lo general con otros elementos de protección personal como son las gafas o el casco. ¿Sí? ¿Por qué? Por su tamaño. También puede restringir los movimientos de la cabeza. ¿Por qué? Porque la orejera está pegada casi que al hombro y cuando movemos nuestra cabeza, entonces golpeamos el hombro y ahí nos obstruye ese movimiento. ¿Cómo debemos colocar los tapones desechables? Sencillamente lo que debemos hacer cuando tenemos tapones desechables, lo que hacemos es enrollarlo, ¿sí? Cuando lo estamos enrollando, eso hace que se vaya alargando un poco el tapón. Lo que hacemos es insertarlo y sostenerlo por 20 segundos y ahí sí soltarlo. ¿Listo? ¿Y cómo debemos colocar los tapones reutilizables? Sencillamente, estos tapones reutilizables no se enrollan. Están creados con unos discos de menor a mayor, los cuales se van adhiriendo a lo que es el canal auditivo. ¿Cómo lo debemos colocar? Sencillamente lo colocamos colocando nuestra oreja hacia la parte de arriba e insertándolo, empujándolo un poco para que entre en el canal auditivo y lo soltamos sencillamente. Lo mismo hacemos con la otra oreja, la colocamos hacia arriba, la jalamos un poco, insertamos, lo empujamos y soltamos. Eso hace que se vaya adhiriendo al canal auditivo. Para colocar en las orejeras, sencillamente las tomamos de la base de las campanas, las abrimos un poquito, las colocamos encima de la cabeza, las soltamos y nos fijamos que queden adheridas a la oreja, a todo el contorno de la oreja. De esa forma es que se deben colocar las orejeras. Realmente tenemos que tener en cuenta tenemos unas recomendaciones. Estas recomendaciones las debemos tener en cuenta. ¿Por qué? Porque antes de manipular los tapaoídos o los orejeras, debemos lavarnos muy bien las manos con abundante agua y abundante jabón. Siempre las debemos utilizar durante toda la jornada laboral. Evitar en lo posible retirarlas. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos veríamos afectados por el ruido. Igualmente, cuando los tapones son desechables, debemos de botarlos o colocarlos en un recipiente especial para todos los elementos de protección personal que no vamos a utilizar. No los debemos lavar. Para el transporte y manipulación e higiene de las orejeras, lo que debemos es lavarlas con abundante agua y jabón cada una de sus partes y guardarlas en una caja adecuada para esto. No debemos cortar en ningún momento los protectores desechables.
¿Por qué? Porque sencillamente cuando los vamos alargando, los vamos presionando con nuestros dedos, él lo que hace es adaptarse al canal auditivo, no hay necesidad de cortarlos. Y para las orejeras, lo que debemos hacer es identificar cuando estén deteriorados, ya sean los aros, los arcos, las almohadillas o simplemente la diadema, y realizar el cambio o la sustitución de este adecuadamente. Para eso lo podemos conseguir en cualquier almacén que vendan elementos de protección personal y realizar el cambio de estos. Bueno, les agradezco mucho la atención y una recomendación muy importante, que tengan en cuenta la utilización adecuada de estos elementos de protección personal, porque esto es lo que hace que conservemos nuestros oídos muy sanos. Muchísimas gracias y cualquier inquietud, con muchísimo gusto. Muy amables. Hasta luego.